Muy buenos días o muy buenas noches. Por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony, en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente. Un saludo a toda mi gente latina en todo el mundo. Con nosotros al candidato del Partido Nuevo Progresista a la gobernación o aspirante primarista, el licenciado Pedro Pierluisi. Bienvenido. Hola, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Licenciado, leí en estos días, no sé si fue esta mañana o fue ayer, disculpe que ya estamos como que uno no sabe ni el día que es, unas expresiones suyas pidiendo que se firme el proyecto de consulta de estadidad el día de las elecciones. ¿Por qué insistir en esta consulta? Y le pregunto, en términos del contexto, del momento histórico sensitivo que vivimos, en medio de escándalos de la administración del Partido Nuevo Progresista, sigue siendo la administración del Partido Nuevo Progresista, tanto de Rosselló como de Wanda Vázquez. Y le pregunto por qué no rebotar en un voto castigo como pasó en los 90 con la consulta que impulsó Pedro Rosselló. Bueno, primero que nada, hay que deslindar el asunto del estatus del asunto de la administración del gobierno del momento, así como cualquier otro asunto que esté sobre la palestra. El estatus es un problema que llevamos ya sufriendo demasiado tiempo. Entonces, la pregunta que se está haciendo en esta ocasión no se ha hecho en el pasado. Es una pregunta obligada y al ser un sí o no, nadie puede decir que se le está excluyendo. Uno de los problemas que hemos tenido con los plebiscitos en el pasado es que siempre aparece alguien, algún sector que dice, mira, no, me dejaste fuera, dejaste mi opción fuera o no la definiste como yo quería que se definiera, y entonces hay boicots o no salen a votar. Por ser sí o no, todos los que quieren la estabilidad o la igualdad como ciudadanos americanos van a decir que sí, y los que se oponen por las razones que sean, pues van a poder decir que no. O sea que es una consulta que por definición es justa, y yo sé que en Washington va a calar. Yo espero un voto mayoritario por el sí a la estabilidad, y luego de que eso se dé, ya entonces no tenemos que votar más. Es cuestión de que en Washington hagan lo que tengan que hacer, le respondan al pueblo de Puerto Rico. Pero entonces usted no teme un voto castigo contra la administración en una consulta. No lo temo, porque es que las responsabilidades administrativas son individuales, no son colectivas. ¿Y qué tiene que ver la estabilidad con malas decisiones que pueda haber tomado la gobernadora actual o gobernadores anteriores? O sea, pero eso ya ha sucedido. La historia nos dice que ha habido votos castigos en consulta de estatus. Bueno, realmente eso no se ha aprobado. Algunos piensan que sí se ha dado, por ejemplo, porque pues no, la estabilidad pues llegó a 47, 48%, no pasó de la mitad. Y que entonces piensan, por ejemplo, esto pasó en la época de Rosselló, y piensan que quizás fue que no era el mejor momento para haber hecho esa consulta. Pero eso eran plebiscitos de opciones, era otro momento. Cada vez más el puertorriqueño se ha dado cuenta de que carecemos de derechos. Cada vez más se nos van puertorriqueños de aquí a residir en los estados y se mantienen en comunicación con la gente aquí en Puerto Rico. Y yo creo que cada vez más hay conciencia de que debemos votar por el presidente, debemos tener una representación con voto en el Congreso, y por eso la estabilidad ha seguido creciendo. Y respectivo de las fallas que puedan haber habido en el camino desde el punto de vista de administraciones del PNP, como tú mencionas. El Código Civil se aprobó en el Senado, vuelve a la Cámara. ¿Usted piensa que se debe firmar o no se debe firmar? Bueno, yo no estoy al tanto del detalle de las últimas enmiendas que se aprobaron en el Senado. Lo que yo sí sé es que esto ha sido un proceso bien largo, bien arduo, que han habido múltiples vistas en el pasado, y la impresión que tengo es que hay consenso con la inmensa mayoría de las disposiciones del nuevo código. Posiblemente estamos hablando de más del 95% de lo que está en ese código es libre de controversia. Ya han participado
de todos, la academia, los legisladores, el público en general, diferentes sectores. Sé que todavía hay 2 o 3 enmiendas en potencia controversiales. Y lo importante es que termine el trámite, yo lo voy a seguir monitoreando y mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico es que si por alguna razón se aprueba y se firma y todavía queda uno que otro asunto que hay que atender, pues que yo con el favor del pueblo como gobernador, yo tendría la apertura necesaria para si hay que hacer alguna enmienda al nuevo Código Civil, que ya es hora de tener un nuevo Código Civil en Puerto Rico, hacerla, propulsarla para que se haga. Pero no nos adelantemos, vamos a ver en dónde termina el asunto, que todavía queda el trámite pendiente en la Cámara. Reforma electoral, esa sí ya está en el escritorio de la gobernadora en Fortaleza. Los partidos de minoría plantean que no hubo consenso y que no se debe firmar. ¿Cuál es su posición? A mí me parece que ya la minoría lo que está es politiqueando con el asunto, porque la inmensa mayoría de los señalamientos que hicieron se atendieron. Y lo que yo he visto a base del estudio que le he dado al nuevo código electoral es que es un gran esfuerzo para bajar los costos del proceso electoral en Puerto Rico, que sea más costo efectivo, y un gran esfuerzo para facilitar el voto. A mí me llama la atención que personas o las mismas minorías que yo pensaría que favorecen la democracia están imposibilitando o objetando aspectos de este nuevo código que lo que hacen es que propician que sea más fácil votar. En el tema de lo que es balance, el sistema de desconfianza, eso se elimina y prácticamente quedaría en manos del partido de mayoría. ¿Eso no es peligroso para la democracia? Entiendo que no se está cambiando el proceso de cómo se nombra el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. En un momento dado se hablaba de que los jueces del Supremo serían los que nombran al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, pero yo entiendo que ese lenguaje se eliminó. O sea, que sigue siendo el mismo sistema de siempre que hemos tenido, que tratan los comisionados de ponerse de acuerdo y si no, el gobernador de turno, el que sea, pues termina nombrando al presidente sujeto a confirmación en la legislatura. O sea que ha generado mucha controversia lo del voto electrónico, pero realmente eso no estaría en juego ahora en estas elecciones. Comenzaría a verse para el 2024 y no se pudiera hacer totalmente, y no es que el proyecto lo manda, sino más bien se deja la puerta abierta para que a partir del 2028 tú puedas tener un voto electrónico realmente para todos los votantes. O sea que a favor. Yo estoy a favor del esfuerzo, sí, yo estoy a favor de que se le imparta la firma al nuevo código electoral y pienso que sí, que hay que actualizar nuestro sistema electoral y hay que reducir los costos del mismo, y eso es lo que hace ese código, por cierto, en gran medida. Licenciado, quería saber si usted favorece alguna fecha particular para las primarias. Se ha quedado, ¿verdad?, con toda la emergencia del coronavirus pendiente y se han hablado de distintos escenarios. La primera semana de agosto, precisamente esa primera semana de agosto se cumpliría un año de que usted en su momento juramentó la gobernación. ¿Usted tiene alguna fecha que esté impulsando para las primarias? Sé lo que se ha comentado públicamente, pero mi posición ha sido la misma desde el principio. Mi posición es: la democracia no se suspende. Nuestra Constitución dispone que vamos a tener las elecciones generales el primer martes de noviembre de este año. Los dos partidos principales tienen que escoger sus candidatos. O sea que la primaria es obligada. Tienes que dejar un tiempo suficiente entre la primaria y la elección general para todo lo que tiene que hacer la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos y los candidatos independientes, todos previo a esa elección general de campaña y de preparación electoral. Entonces, previo también a la primaria, hay unos trabajos que tiene que hacer la Comisión Estatal de Elecciones, hay unas fechas para uno inscribirse, para traslado de direcciones, una serie de cosas que se hacen. Entonces, yo lo que siempre he dicho es que la hagamos lo antes posible, dentro de estas realidades. Entonces, las fechas que se están barajeando son aparentemente final de julio o hasta, por decir, principio
mediados de agosto. Por ahí es que están las fechas. Mi posición es que debe ser un domingo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido domingo. Las primarias siempre se han llevado a cabo domingo para buscar mayor participación. ¿Y usted favorecería que fuera un voto por correo o presencial? Yo favorezco el voto presencial, pero sí estoy a favor de que se expanda el concepto del voto adelantado para que personas que tienen condiciones delicadas de salud o que son mayores de, por decir, de 65 años, puedan con bastante tiempo de antelación pedir votar por adelantado desde sus hogares. O sea que sería algo parecido al voto de lo que le llamamos los encamados. Eso yo lo he favorecido en discusiones que he tenido con el liderato del partido. Sé que en estos días el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están precisamente acordando la fecha, están conversando para acordar la fecha. Y otra vez yo voy a ser bien flexible. Yo lo que quiero es que se acabe de fijar la fecha para entonces pues uno programarse. Aquí no va a haber campaña como antes con esta situación del virus. Sí, eso quería preguntarle. La situación del virus ha cambiado todo. Todavía se está hablando de cómo vamos a abrir, si vamos a abrir, en qué momento. La primaria, entonces usted me dice entre julio y agosto. Sería una campaña atípica. ¿Usted no se siente en desventaja en términos de la exposición pública que tiene su contendiente, siendo la gobernadora, manejando la emergencia del coronavirus? En lo más mínimo, porque la exposición pública es buena o mala. Depende cómo lo hagas. Ella sí, la gobernadora tiene una tarea difícil en sus manos y tiene el foco sobre ella. Pero desafortunadamente para Puerto Rico, aquí se han cometido errores en la administración y han habido claras fallas gerenciales en esta administración y ha habido falta de ejecución y falta de resultados para el pueblo en esta administración. Y yo no respondo por eso, porque yo seré PNP, pero las responsabilidades son individuales. Cuando tú estás administrando, el que administra responde. El que no administra, que es mi caso, porque yo no estoy en el gobierno, no he estado en estos 4 años en el gobierno. Yo no tengo una responsabilidad administrativa en esta contienda. Yo sí voy a dar mis ideas como lo he hecho. Voy a presentar mis propuestas, voy a hacer mis recomendaciones. Apoyo también en términos generales, porque a nadie le conviene que el gobierno fracase. Esta administración le queda todavía, pues, por decir, unos 7 u 8 meses que tienen que desempeñarse lo mejor posible, pero yo soy el primero que cuando he visto fallas, por ejemplo, en el Departamento de Educación, eso llora ante los ojos de Dios lo que ha pasado ahí, y yo le he señalado ese cierre de semestre sin ni hacer un esfuerzo por educar a nuestros niños utilizando métodos alternos, como por decir el correo, enviarle materiales didácticos por el correo, utilizar los teléfonos para mantenerse en contacto con los padres. Yo sé que el magisterio, los maestros estaban dispuestos a seguir dando la pelea. El WIPR, el canal de televisión, 5 canales que se pudieran utilizar como en España se utilizan, como en muchos estados se utilizan para la instrucción de nuestros niños, de los niños. Por eso, yo sí he hecho señalamientos cuando lo he tenido que hacer. Porque también el que calla otorga. Pero por otro lado, no me preocupa, para volver a tu pregunta, la exposición que pueda tener la gobernadora no me preocupa en lo más mínimo, porque el pueblo a mí me conoce. Siempre que yo tenga la oportunidad voy a hacer mis señalamientos y mis recomendaciones. Cuando me den foro, cualquier foro, sea como este que tú me estás dando, como cualquier otro, yo voy a estar accesible. Y estoy en la mejor disposición de servirle al pueblo y sé que le puedo dar un mejor gobierno al pueblo de Puerto Rico. Precisamente por su respuesta, entonces entiendo que pues la exposición de ella, como usted me dice, puede ser buena, puede ser mala, o sea que no ha sido buena. Y quería, eso va a mi próxima pregunta, ¿a qué usted le adjudica que en cada desastre en Puerto Rico tenemos un escándalo? En el huracán, escándalo de suministro. En los terremotos, escándalos de suministro. Ahora escándalos con las pruebas, el tema que usted plantea, la educación, los comedores escolares. Es una administración del Partido Nuevo Progresista que es el que usted aspira a ser su candidato. Pero por cierto, otra vez, el gobierno ha tenido falta de ejecución por décadas.
Hemos tenido fallas administrativas en el gobierno de Puerto Rico sí, pero por en estos décadas. 4 años se ha concentrado muchas fallas. No, yo no diría, porque perdóname, en la época de García Padilla, si nos ponemos a hacer un recuento, en la época de Acevedo Vilá, si nos ponemos a hacer un recuento, igual pasaría con la época de Sila. No, es que yo te diría que cada cuatrienio tiene sus aciertos y sus desaciertos. Este cuatrienio, pues mira, ha tenido pues 2 periodos. Un periodo en el que estuvo Ricardo Rosselló a cargo y un periodo en el que ha estado Wanda Vázquez a cargo. Cada uno de ellos tiene que responder por su periodo administrativo. Y entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Lo que yo he visto sí es fallas administrativas, fallas gerenciales. Por ejemplo, tú mencionaste suministro. Yo he estado al lado de gobernadores cuando han habido emergencias en Puerto Rico. ¿Y qué es lo primero que se hace? Enseguida se cita a los jefes de agencia y se pregunta cómo estamos en suministro, dónde están los suministros. Pues vamos a hacérselos llegar al pueblo. En esta ocasión, dejó mucho que desear el manejo de los suministros cuando se dieron los terremotos. Entonces, ahora el coronavirus. Todo el que ha leído sobre esto sabe que para tú combatir el coronavirus efectivamente tienes que hacer 3 cosas: distanciamiento social, pruebas y rastreo. Aquí en distanciamiento social el pueblo ha dado cátedra. La gobernadora puso su orden y el pueblo la acató y se ha sacrificado. Pero en pruebas y en rastreo, los otros 2 pilares de este asunto, esto ha dejado muchísimo que desear. Entonces, hasta en el proceso de adquisición de pruebas hubo claras irregularidades. Y todavía no ha terminado la investigación de la Cámara, pero nada más que dejándonos llevar por lo que se ha visto en los medios, eso fue un proceso totalmente irregular y lo mejor es que no se repita, que jamás se repita algo así. Sí, Pierluisi, hablando de la investigación cameral, hay quien dice que esa investigación está motivada por la primaria, que si no hubiese estado esta primaria, la Cámara no hubiese investigado y que es para apoyar su candidatura. ¿Cuál es su respuesta a ese argumento? Mi respuesta es que a base de todo lo que hemos visto reseñado en los medios de comunicación, ¿quién en su sano juicio puede decir que eso es un asunto que no hay que investigar? Seguro que había que investigarlo. Deberían darle la bienvenida a la investigación de la Cámara, igual que la investigación de justicia y de los federales. Juan Oscar Morales, el que preside la Comisión de Salud de la Cámara, deberían recordarse que cuando había un desorden en el negociado de ciencia forense, en el manejo de cadáveres, algo tan sensitivo, fue ese mismo representante el que investigó eso hasta sus últimas consecuencias y terminó entonces resolviéndose el asunto finalmente. Cambiaron hasta quien dirigía el negociado de ciencia forense y ahora eso quedó atrás. Pero seguro que esto había que investigarlo. Es más, que ¿quién puede decir que no? Si todos los días sale algo nuevo. Ayer. Por cierto, una de las cosas que aquí se está viendo y salió a relucir en esas vistas, es una falta de orden hasta en la propia fortaleza. Ahí no se sabe ni quién manda. Ahí no se sabe ni cuántos secretarios de la gobernación hay. Entonces, eso tienen que arreglarlo de ya. De igual manera, en el proceso de compras una cosa tan sensitiva como prueba, ha salido a relucir que ni utilizaron los recursos de la división de compras de toda la vida de ese departamento. O sea, yo lo que espero es que eso no se repita, Ayola. Y el pueblo, me alegro que se ha investigado. No sé en qué va a acabar. Yo no sé si justicia va a terminar procesando a alguien. Tampoco sé si los federales van a procesar a alguien, pero mínimo que esas fallas administrativas se corrijan para que no vuelva a suceder. Ayer estuvo en esas vistas el señor Juan Maldonado. De lo que ha salido públicamente, en un momento Maldonado apoyó su candidatura, pero también aparece en eventos de Wanda Vázquez. ¿Cuán cercano él es a su candidatura? No, en realidad yo lo que recuerdo, porque pues vi hasta la foto, entonces me recordé, es que estuve en una actividad, si mal no recuerdo, era como octubre o noviembre del año pasado, una actividad de recaudo que hubo en la ciudad de Caguas, fue esa actividad, pero ese es el único contacto que hubo como parte de la campaña. En el caso de la otra campaña también he visto fotos, pero mira,
la realidad. Eso no es una muestra del inversionismo político, está, ¿verdad? Dando no, pero bueno, por dos bandos. Recuérdate que en mi caso yo no estoy en el gobierno, o sea, yo no tomo decisiones en este gobierno, o sea, los que me apoyan a mí me están apoyando por mis ideas, por mis propuestas, por lo que yo quiero hacer. En el caso de la gobernadora, y eso es otro cantar. Ahí hay que escudriñar bien, que no vayan a haber donativos, como le llaman en inglés pay for play, de que alguien dé un donativo a cambio de una acción gubernamental. Eso es totalmente ilegal. Pero una persona que está donando las dos campañas también está velando que cuando usted sí es electo, pues también él pueda seguir contratando con gobierno. Pero ya esa es una especulación a largo plazo. Todo el que recibe donativos pues lo agradece, pero en mi caso, saben por mi trasfondo, yo siendo exsecretario de Justicia, excomisionado residente, jamás he tenido ningún tipo de señalamiento. El que venga con ese tipo de motivación a dar donativos a mi campaña realmente está muy equivocado en su vida, está cometiendo un grave error. Ahora, volviendo al tema del licenciado Maldonado, la realidad es que, por lo que sé, ese señor es PNP y si ha fallado, pues tiene que responder. Igual que cuando los populares están a cargo y hay personas identificadas con el Partido Popular y cometen irregularidades, tienen que responder, porque las responsabilidades son individuales, no son colectivas. Yo sigo insistiendo con eso. Que tenemos unos partidos, obviamente, pero son partidos ideológicos por este asunto del estatus. Y realmente, cuando comienza una administración, todos los que juran esos cargos se le deben al pueblo y tienen que cumplir con la ley, sean del partido que sean. Y esa tiene que ser la raya aquí. Sí. Moviéndonos de tema, ¿cree que ya es momento de abrir la economía? ¿Y cómo debemos hacerlo? Sí, hace un tiempo lo comencé a decir que gradualmente hay que ir abriendo la economía, porque cuando tú mira aquí lo de las pruebas, esto ha sido un desastre. Ahora finalmente tenemos muchas pruebas. Entonces tú ves los positivos aumentando, pero es obvio porque ahora finalmente están haciendo las pruebas. Pero cuando a mí siempre me ha dado suspicacia y me ha llamado la atención que no se han estado reportando el número de personas hospitalizadas como en otros países lo hacen, y personas utilizando ventiladores en los hospitales o en unidades de cuidado intensivo como resultado del virus. Las pocas veces que han dado esa data, Ayola, yo me he fijado que realmente no tenemos, gracias a Dios, y todo lo que ha pasado y el esfuerzo de nuestro pueblo y quizás otras razones epidemiológicas, aquí no ha penetrado el virus como en otros lugares, sean estados, sean naciones extranjeras. ¿Por qué yo lo digo? Por el número de hospitalizaciones que hemos tenido, el número de fallecimientos que hemos tenido, cada uno es extremadamente lamentable. La meta debe ser que no fallezca nadie. Pero te tengo que decir que cuando uno mira objetivamente los datos, ve que esto ha estado bajo control, que si acaso nuestro sistema hospitalario está teniendo ahora unos retos, son económicos y hasta cierto punto, y no tienen que ver con el virus directamente, porque no es que están llenos de pacientes de coronavirus, al revés, no tienen prácticamente casi pacientes de coronavirus. Así que, volviendo al tema de la pregunta original, sí tenemos que ir reabriendo la economía, porque cuando uno toma decisiones en el gobierno, uno tiene que sopesar todos los intereses, y seguro que está la salud de por medio, y que tú no quieres fallecimientos como resultado de esta pandemia en Puerto Rico. Eso es así. Pero por otro lado, tú no quieres pobreza extrema en Puerto Rico. La pobreza afecta a la salud del pueblo. El que es pobre no compra medicamentos. El que es pobre no va al médico. El que es pobre muchas veces no se alimenta bien. Y todo eso incide en su condición de salud. O sea que tenemos que estar seguros que la vamos abriendo gradualmente, tomando las debidas medidas para proteger el personal, la fuerza trabajadora, así como el público en general, el pueblo en general. Pero sí, eso hay que hacerlo. Y yo lo veo con buenos ojos. Quería preguntarle, ¿a favor o en contra de que Puerto Rico se ubique en la legislación o el esfuerzo que se está dando en el Congreso como un punto de desarrollo farmacéutico y médico para Estados Unidos? Y si deberíamos irnos por la medida de la comisionada o por la medida de la congresista Nidia Velázquez. Yo favorezco la medida de la comisionada residente. Pienso que en
en el Congreso, y yo conozco el Congreso, no se va a ver bien que uno venga a someter una medida solamente para Puerto Rico. No. Allí lo que están es velando por el interés nacional de Estados Unidos, y Puerto Rico definitivamente que pueda aportarle a la nación, que tenemos una industria farmacéutica de primer orden, que tenemos una industria de instrumentos médicos de primer orden, que podemos aportarle a la nación, y yo veo con buenos ojos cualquier incentivo que nos quiera dar el Congreso a nosotros, como a otros territorios o otras regiones de Estados Unidos, para que Estados Unidos no dependa tanto de, por ejemplo, China a la hora de obtener medicamentos necesarios, obtener instrumentos médicos necesarios. Así que yo el concepto lo entiendo, favorezco el proyecto de Jennifer González, y lo último que voy a decir es que si cualquiera piensa que esto es una ventana para otra 936, que se siente esperar. Que está muy confundido, porque en el Congreso no va a haber ambiente, ni ahora ni en el futuro, para volver a darle a Puerto Rico algo parecido a la 936. Así que hay que estructurarlo de una manera más flexible, y pienso que la comisionada residente lo ha hecho. Una última pregunta. Metro reveló esta semana una investigación interna del Departamento de la Familia que ubica a la senadora Evelyn Vázquez y al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, interviniendo políticamente en la distribución de ayudas de ACSEF. Usted, como exsecretario de Justicia, ¿ve ahí algún posible delito en esos hallazgos, o el hecho de que haya una política, un funcionario electo dando instrucciones en una distribución de un programa pagado con fondos federales, ahí no hay nada mal? Bueno, yo pienso que si esos fueron los hallazgos de esa investigación administrativa, se deben referir inmediatamente al Departamento de Justicia de Puerto Rico, así como a las autoridades federales de ley y orden. De igual manera, se deben referir inmediatamente esos hallazgos a la Oficina de Ética Gubernamental en Puerto Rico. No voy a prejuzgar el resultado de esas posibles investigaciones, pero no debe quedar meramente en una investigación administrativa y ya está. No, porque en realidad la propiedad pública se debe utilizar, y eso le exige nuestra Constitución, para fines públicos, no fines personales o político-partidistas. Y es delito, hay toda una prueba que tienes que presentar en el tribunal en su día, pero hay delito cuando tú utilizas propiedad pública para aprovecharte tú, aprovechamiento ilícito de la propiedad pública, entre otras cosas. O sea que sí, yo pienso que eso se deben hacer los referidos de rigor, y veremos en qué terminan las investigaciones.